Buenas noches, chicos. Creo que ya vamos a empezar la clase con los que están. Este, bueno, como les dije, vamos a practicar lo que es MRU y MRV para ir repasando antes de su examen. Eh, ok, tenemos este primer ejercicio que dice un automóvil viaja a una velocidad constante de 72 kilómetros por hora. Nos pregunta cuánto tiempo tardará en recorrer una distancia de 180 kilómetros. ¿Y qué pasa si aumenta su velocidad a 90 kilómetros por hora? ¿Y cuánto tiempo va a tardar en recorrer 270 kilómetros? En este caso, eh, el inciso A lo vamos a resolver con la fórmula que nos dice que tiempo es igual a distancia sobre la velocidad. En este caso nos está dando una distancia que es 180 kilómetros y una velocidad que es 72 kilómetros por hora. Entonces, kilómetros con kilómetros se va, nos va a quedar en horas. 180 entre 72 nos sale 2,5 horas. Y el inciso B, que lo que nos está pidiendo es también el tiempo, pero en este caso, ¿cuánto tarda en recorrer 270 kilómetros? Sería la misma fórmula, distancia sobre velocidad. No, en este caso, aumenta su velocidad a 90 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer 270 kilómetros? En este caso nos está cambiando lo que es la distancia, no, es decir, la velocidad. Mi velocidad va a ser 90 kilómetros por hora y mi distancia 270. Kilómetros con kilómetros se va y sacan 270 entre 90. Nos dice que en 3 horas va a recorrer 270 kilómetros. Ahora el ejercicio: una motocicleta parte del reposo y acelera a razón de 3 metros sobre segundo al cuadrado por una distancia de 150 metros. ¿Cuál es la velocidad de la motocicleta al final de los 150 metros y cuánto tiempo le va a tomar recorrer esa distancia? Entonces nosotros anotamos nuestros datos. Tenemos una velocidad inicial. Nos está diciendo que la motocicleta parte del reposo, lo que quiere decir que su velocidad inicial va a ser cero, porque está partiendo del reposo. Nos está dando una aceleración que es 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos está dando una distancia, que en este caso es 150 metros. Ya en este caso el inciso A lo que nos está pidiendo es buscar la velocidad final. Vamos a utilizar la fórmula que nos dio el docente, que dice que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más menos 2 por la aceleración, por la distancia. En este caso, para saber qué signo usar, ya sabemos que es más cuando es acelerado y es menos cuando es retardado.
En este caso es acelerado, así que vamos a utilizar más. La velocidad final va a ser igual a la raíz de la velocidad inicial más 2 por la aceleración por la distancia. Entonces tenemos que la velocidad final va a ser 0 más 2 por la aceleración, que es 3 metros sobre segundos al cuadrado, por la distancia, que es 150 metros. Nos va a salir 900. Raíz de 900 es 30 metros sobre segundo. Entonces ya tendríamos el inciso A. La velocidad de la motocicleta al final de los 150 metros es 30 metros sobre segundo. El inciso B nos está diciendo cuánto tiempo le toma recorrer esta distancia. A esta velocidad, ¿cuánto tiempo le toma esa distancia? Vamos a usar la fórmula de velocidad final. En este caso es velocidad inicial más aceleración por tiempo, porque en este caso lo que queremos despejar es el tiempo. Entonces vamos a pasar esta velocidad inicial que está sumando, va a pasar a restar al otro lado. Velocidad final menos velocidad inicial igual a aceleración por tiempo. Y este que está multiplicando, que es aceleración, lo vamos a pasar a dividir. En este caso lo que nos interesa es el tiempo. Entonces va a quedar en tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre la aceleración. Tenemos todos estos valores. Nuestra velocidad final es la que sacamos en el anterior inciso. 30 metros sobre segundo. Nuestra velocidad inicial es 0, porque nos dice al principio que parte del reposo. Y nuestra aceleración es 3 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso, metros con metros se va. Segundos con segundos se va. Nos va a quedar en segundos. 30 sobre 3 nos da 10. Esto quiere decir que a esta motocicleta le va a tomar 10 segundos recorrer esa distancia que sacamos en el inciso A. Ahora tenemos este otro ejercicio. Dos trenes parten simultáneamente de puntos separados por 500 kilómetros y se dirigen uno hacia el otro. El primer tren viaja a 80 kilómetros por hora y el segundo a 120 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo tardarán en encontrarse y a qué distancia del punto de partida se cruzan? En este caso tenemos que ir anotando los datos. Tenemos una distancia, que son 500 kilómetros, entre un tren y otro tren. Tenemos una velocidad 1, que es la del primer tren, que viaja a 80 kilómetros por hora. Tenemos la velocidad 2, la del segundo tren, que viaja a 120 kilómetros por hora. En este caso, el inciso A nos está pidiendo encontrar tiempo. Vamos a usar la fórmula de tiempo. Tiempo igual a distancia sobre la velocidad relativa. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos dos velocidades. Para sacar velocidad relativa, lo que tenemos que hacer es sumar las velocidades que nos está dando el ejercicio. En este caso,
velocidad 1 más velocidad 2, que es 80 más 120. Entonces va a quedar así. El tiempo va a ser la distancia, que es 500 kilómetros, entre la velocidad relativa, que es 200 kilómetros por hora. Kilómetro con kilómetro se va y nos va a quedar en 2,5 horas. ¿Y qué quiere decir eso? Que estos trenes van a tardar en encontrarse 2,5 horas. ¿Y a qué distancia del punto de partida del primer tren se van a cruzar? A ver, hagamos un gráfico. Tenemos al tren 1, tenemos al tren 2, que están separados por una distancia de 500 kilómetros. Los dos se dirigen hacia una misma dirección, el tren 1 y el tren 2, pero el tren 1 va a 80 kilómetros por hora, mientras que el tren 2 va a 120 kilómetros por hora. Lo que nos está pidiendo este inciso es a qué distancia del punto de partida de este primer tren se van a cruzar estos. Para saber eso, tenemos otra fórmula, que es la de distancia. En el inciso B, queremos buscar la distancia del tren 1. Va a ser distancia 1, velocidad 1 por tiempo. La velocidad del tren, del primer tren es de 80 kilómetros por hora. Entonces eso lo vamos a multiplicar por el tiempo. 80 kilómetros por hora por el tiempo, que es 2,5 horas. Horas con horas se van y va a quedar en 200 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que los trenes se van a cruzar a 200 kilómetros del punto de partida del primer tren. Ahora este ejercicio, que es uno del práctico, la luz solar viaja a 300.000 kilómetros sobre segundo, emplea 8,3 minutos en llegar a la Tierra. ¿Cuál es la distancia entre la Tierra y el Sol? En este caso es fácil porque nos está dando un dato de velocidad, que es este de acá. Nos está dando también el tiempo, que es 8,3 minutos. Entonces anotamos los datos. La velocidad, que es 300.000 kilómetros por sobre segundo. El tiempo, que es 8,3 minutos. Y lo que tenemos que encontrar es la distancia. En este caso tenemos que hacer la conversión, porque esto no nos sirve en minutos, tiene que estar en segundos, o tenemos que hacer la conversión aquí arriba, que esto esté en minutos. Entonces 8,3, ponemos la equivalencia de un minuto, que son 60 segundos, y hacemos la conversión. 8,3 por 60 nos va a salir 498 segundos. Entonces vamos a usar la fórmula de distancia, que es velocidad por tiempo. En este caso sería 300.000 kilómetros sobre segundo por el tiempo, que es 498 segundos. Segundos con segundos se van, nos va a quedar en kilómetros y va a salir
eh, kilómetros. O si queremos ponerlo en notación científica, 1494 por 10 a la 8 kilómetros. Ya, ahora un objeto que se mueve a la velocidad constante recorre una distancia de 40 metros en 4 segundos. ¿Cuál es la velocidad del objeto? ¿Qué distancia recorrerá en 12 segundos? ¿Y cuánto tardará en recorrer 120 metros? Este es otro ejercicio del práctico, que creo que ya va a ser el último. Eh, ya en este caso vamos a anotar los datos. Este es sencillo. Nos está dando una distancia, que es de 40 metros, y nos da un tiempo, que es 4 segundos. Lo primero que nos pide, el inciso A, es hallar la velocidad del objeto. En este caso vamos a utilizar la fórmula velocidad igual a distancia sobre tiempo. En este caso nuestra distancia es 40 metros y nuestro tiempo es 4 segundos. Va a quedar en 10 metros sobre segundo. En el inciso B nos pide la distancia recorrida en 12 segundos. Entonces vamos a usar la fórmula de distancia. Distancia igual a velocidad por tiempo. En este caso sería 10 metros sobre segundo, nuestra velocidad, por el tiempo que es 12 segundos. Segundos con segundos se van y nos va a salir que la distancia recorrida es 120 metros. Y en el inciso C, el tiempo necesario para recorrer 120 metros en 12 segundos nos está pidiendo tiempo. Usamos la fórmula de tiempo, que tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Distancia sobre velocidad. Entonces tenemos que es 120 sobre 10. 120, la distancia que sacamos aquí en el inciso B, sobre 10, que es la velocidad que sacamos en el inciso A. Nos va a salir que tarda en recorrerlo 12 segundos. Chicos, si no hubiera alguna duda sobre los prácticos o sobre algún otro tema, nos veríamos en la siguiente clase. Yo creo que ya eso es todo.